Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Hoy nos acompaña Isabel Aguilera, consultora empresarial. Muy buenos días, Isabel. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido también Antonio Sanabria, que es doctor en economía y es profesor e investigador en economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Y hablando de profesores, también está con nosotros hoy Rafael Ramiro, es profesor de gestión empresarial en Comillas y CADE. Bienvenido, Rafael. Buenos días y buen día que hace, además, las dos cosas. Buen día. Tenemos delante de nosotros un buen menú informativo de noticias que hoy nos están despertando. Algunas son continuidad y tienen una especial relevancia, al menos en la vida del país. La visita del Papa León XIV parece estar produciendo muchos efectos en muchos ámbitos. Nosotros, con nuestra perspectiva económica, social, también hablaremos de ello. Tenemos también de vuelta el protagonismo de los tecnológicos, el que nos faltaba ya está aquí también anunciando que saldrá a bolsa OpenAI, lo has visto, Isabel, ¿no? Sam Altman, el enemigo acérrimo, el enemigo número uno de Elon Musk, para fastidiarle a Elon Musk, que sale el viernes a bolsa, pues su anuncio 3 días antes. ¿Lo habrá hecho a propósito o es que cuadraba? Timing is everything, dicen los americanos. Claro que lo ha hecho a propósito. Todo se hace así. Empezamos por esa ronda y luego hablamos del Papa, ¿os parece? Me imagino que también tiene que ver con el propio hecho de captar liquidez y la competencia no solamente empresarial, sino también ahora por acceder a esa liquidez con esa oferta de acciones. Claro, la liquidez se la lleva el que primero sale o el que más convence. Las dos cosas, esto, ¿no? Las dos cosas, pues tú puedes salir muy pronto, pero si no tienes credibilidad, pues vas a pasar desapercibido para el mercado, ¿no? Es decir, que tienen que darse las dos cosas, acertar con el momento óptimo, pero tener un proyecto de negocio que sea atractivo para quienes compran tus acciones. Ahí está sobresuscrita ya la salida a bolsa de SpaceX, lo ha hecho muy bien Elon Musk, es muy listo, es decir, aquí lo comentamos, papel, ¿sí? Aquí comentamos que si tuviéramos o fuéramos target íbamos a invertir ahí, pero yo creo que las salidas a bolsa, Antonio, se tienen que hacer en el momento preciso. Si te anticipas, o sea, no hay nada peor para una compañía que una salida a bolsa fallida, y eso los americanos lo saben muy bien. Sí, es verdad. Entonces, ha querido Sam Altman decir, voy a salir para prevenir, para avisar, para fastidiar al contrario, que todo punto suma, ¿no? Pero también reconoce implícitamente que aún no está preparado, porque si no saldría a la vez y a ver quién puede más, ¿no? El tema es que le quedan hacer unas cuantas gestiones, entonces saldrá. Y la liquidez, con la liquidez abundante que hay ahora mismo en el sistema, pues van a tener los dos. Se trata de ver quién tiene más, pues el que presente un proyecto. Al final, los grandes invierten en los dos. Tenemos que saber cuánto, ¿no? Sí. Y cuánto necesitan, porque lo que está claro es que las inversiones en tecnología y en inteligencia artificial necesitan cantidades ingentes de financiación que se tienen que conseguir con este tipo de salidas a Ahora bolsa. el mundo está loco intentando clasificar, ver qué especie animal empresarial es SpaceX, ¿no? Porque es una mezcla de Starlink, los servicios de satélites, es otra mezcla de inteligencia artificial, de la XAI, ahí metió hasta Twitter, es decir, ahí hay de todo. Luego seguramente que cuando ya consiga velocidad de crucero lo va despedazando para volver a sacar más dinero. Es que hablamos de 3, porque también está Anthropic, que también ha anunciado que sale, ¿no? Sí. A mí lo que me parece, bueno, primero hay que diferenciar entre el inversor institucional y el retail, ¿no? La pasta se la juegan los institucionales. Sí, pero el amigo más ha ido a por un 30% para el retail, cuando normalmente es el 5%, como máximo es el 10%. Se la ha jugado mucho al retail porque al final aquí hay mucho, para mí, mucho de, bueno, no digo de moda, pero al final todo el mundo quiere tener una acción a lo mejor de SpaceX, ¿no? Lo que sí que son las cifras. Al final, SpaceX creo que quiere, ¿no?, recoger 85.000 millones de dólares y la última salida a bolsa, la más alta, que fue la de Aramco en el 19, no llegó a 30.000 millones. 34. O sea, estamos hablando casi del triple solo con SpaceX. Si encima tenemos los otros dos, estamos hablando de una petición de liquidez al mercado solo en estas 3 empresas altísimo. En el caso de Musk, creo que juega mucho con el tema del retail. Tened en cuenta que él, ¿cuántos millones de seguidores tiene? Solo. O sea, él mismo vende su empresa. O sea, ¿qué salida ha habido ahora donde el dueño o el CEO vendía directamente en Twitter su empresa a la salida a bolsa, ¿no? Y ha dejado un 30%. Yo creo que, bueno, yo como soy un poco más conservador o muy conservador,
hay que tener un poco cuidado. O sea, yo ahora mismo estoy viendo con la salida a bolsa de Terra en el 99, cuando salía a 140, no sé qué, era como que valía más que no sé qué. Pero está la ambición del que quiere dar el pelotazo, de como, si hubiera estado en Amazon al principio, si hubiera estado en tal sitio, entonces la gente... quiere decir, a ver si va a ser esta y me quedo fuera otra vez. El casino, Así o el bingo, es, lo claro, digo yo, bingo, el casino. Sí, o sea, el 30% del retail, o sea, de la colocación va a ser de casino. Porque los institucionales, entiendo yo, que tienen unos criterios de diversificación. Y, lógicamente, como mínimo querrán estar en los tres. Todos, claro. Con la lógica de diversificación de quién es el ganador o el tema. Entonces, por eso, diferenciar entre de dónde va a venir esa liquidez. Si viene mucho del retail, creo que todavía se sigue alimentando los precios donde hay gente que está diciendo que no es sostenible, sabiendo que no es lo mismo, que tienen un cash flow, que tienen ingresos, que ganan dinero, vale, pero no sé. Pero le da una ventaja, y yo supongo que parte de eso, y es si lo consigue, porque es verdad que conseguir para inversión de retail pues es más complicado, pero si consigue que el pequeño inversionista acceda a su oferta de acciones, pues va a conseguir un accionariado más fragmentado y más pequeñito, lo cual le da más control sobre la empresa. Entonces, supongo que eso, frente al inversión institucional que puede tener más vocación política de influencia en la gestión, pues el retail eso le puede permitir esa cuestión. Ahora bien, me parece un muy buen matiz el que hacía Isabel, justamente de hay que acertar con el momento, ¿no? que señalabas, y eso es importante. Creo que ahí, pues Elon Musk ha ido cociendo toda esta situación para promocionar ahora esta empresa sin que sepamos efectivamente exactamente qué es, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que hay una cosa que vende, que es expectativas. Y ahí, pues es el gran riesgo, pero es que es el riesgo de Terra en el 99, de Bitcoin en cualquier momento o de cualquier elemento novedoso, o incluso sin serlo, que es, bueno, siempre nos movemos con las expectativas de flujos de caja futuros, que no lo sabemos. Pero bueno, es que eso forma parte de la ecuación de la bolsa. Claro, o sea, tiene que haber un apalancamiento en lo real, en el momento, en lo actual, y unas expectativas de futuro. Yo creo que en este caso está un poco forzado hacia el futuro, pero es que en tecnología todo está enfocado al futuro. Pero creo que con razón... Esa es la expectativa de los minoristas. Quiero participar en esto. Eso es, y yo creo que con razón o sin ella es un buen momento de expectativas. Claro. No digo que si las expectativas se vayan a cumplir, pero creo que es un buen momento de expectativas, en el sentido en que hay una sensación de que esto es algo grande, que puede dar mucho dinero y tal. Es verdad, como en Terra 99. Ahí yo sí que veo un símil, no porque se vaya a cumplir, sino porque hay unas expectativas gigantescas que luego se tienen que materializar. Lo que yo sí que veo en el animal que no sabemos qué es, pero por lo menos sí que tiene animal seguro, dos caras. ¿no? Sí. Animal seguro. No, pero casi mitológico, ¿no? A mí me parece que la diferencia con Anthropic y con OpenAI es que aquí tenemos la parte del espacio. Y bueno, yo soy inversor en la parte de startups y se está invirtiendo mucho en espacio muchísimo. Todo lo que es el tema del espacio, porque ahí va a haber mucha economía que se va a mover de alguna manera hacia el espacio. ¿Y quién conquista y quién es el dueño de todo eso? Entonces, yo creo que ahí sí que está posicionado. Que ahora le da ingresos. Claro, ¿y cuál es la alternativa a espacio? Es decir, de empresas tecnológicas hay donde elegir, pero empresas que inviertan en tecnología espacial ya no hay tantas. Y liderando. Por eso digo que yo sí que creo que ahí tiene algo único. Y si yo tuviera que apostar por las tres, pues probablemente aquí, dentro de lo que yo considero que es un bingo o un casino, probablemente tienes más posibilidades de invertir en algo que otros no te puedan tener. Supongo que es la parte más que sirve más de reclamo, ¿no? De cebo para la inversión. Es decir, tengo una parte que ya da ingresos, que ya me genera sí, para la travesía del desierto. Claro, que no es todo, él puede venderlo como que no es todo elucubración sobre el futuro, sino que hay una parte de realidad. Bueno, pues ese es uno de los temas que vuelve a ser protagonista del día. El otro, me gustaría que comentarais el impacto que creéis que está produciendo la visita del Papa León XIV a España. Hoy continúa su trayecto, pero quizás ha habido momentos muy especiales, ¿no? Quizás entre ellos su discurso ante el Pleno del Congreso de los Diputados, ante el Pleno de las Cortes Generales ayer, y los 7 minutos de aplausos que a mucha gente le asombraron, sea una de las referencias. No sé para vosotros qué es lo más relevante que estáis viendo de impacto económico y social de la visita del Papa. Social, todo. O sea, social, todo. El impacto es increíble. Creo que lo está haciendo muy bien. Tiene el mensaje para todo el mundo, tanto
digamos, el bueno como el duro, el mensaje, o sea, como si fueras a tus hijos, ¿no? Le tienes que decir lo bueno para animar, pero también tienes que decir dónde se mejora. Creo que ha conseguido eso. El riesgo que yo veo es que seguimos todavía en el viaje del Papa, o sea, y hoy va a Barcelona, ¿no? Y entonces tiene que mantener ese nivel en todo o sea, creo que ha conseguido lo máximo en Madrid porque creo que ha sido un éxito a todos los niveles. Mantenerlo hasta final de la semana, ¿no? Cuando acaba en Canarias, Seguro que sí. bueno, pues digo que ahí es donde lo vamos a ver, ¿no? Yo para mí, social, todo el impacto, económico, no lo sabemos, ¿no? Bueno, todo esto, o sea, genera una serie de pluses económicos en los terrenos donde va, o sea, mueve mucha gente, ahí en viajes, en hostelería, en hoteles, en todos, se mueve la economía de los sitios que visita. Pero vamos, yo creo que ese es el menor de los impactos, yo creo que lo que se trata es de remover conciencias. Y hablando, pues habla un poco también, hay veces que la gente cree que está hablando, pues eso, de futuro, y está hablando de lo que pasa ahora. De presente, ¿no? De presente, y nadie se da por aludido. O sea, un aplauso de 7 minutos, pero ¿se han enterado de lo que les ha dicho? O sea, es que ha repartido para todos, o sea, en su línea y en lo que debe hacer, ni dándole la razón a unos ni a otros, porque nadie tiene el 100% de razón. Es decir, ha puesto el dedo y su opinión y la opinión de la Iglesia sobre la inmigración, ha puesto su opinión sobre la confrontación, ha puesto su opinión sobre la ética y la corrupción, ha puesto el aborto, el aborto, la defensa a la vida, y aquí nadie se da por algo. O sea, qué bien, vamos a aplaudir. Oye, pues estupendo. Es verdad que los discursos son para leerlos y desbrozarlos, porque aparte del tono y el castellano fantástico que utiliza, pues transmiten mucha paz y mucho convencimiento. Y también ha tenido momentos de autoinculparse y de pedir disculpas y de reconocer, diciendo que es una plaga el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Es decir, ha dado a todos, pero aquí todos no se dan por aludido, piensan que le están riñendo al de al lado, nada más, entonces voy a aplaudir. Bueno, pues si esto sirve para que al final se pongan de acuerdo y eleven la mira y hagamos lo que tenemos que hacer para no excluirnos, porque todos tenemos que... Sí, nosotros que hablamos tanto de la cadena de valor en términos económicos, en el caso de los abusos sexuales en la Iglesia, sí llamó la atención que el Papa habló de toda la cadena del daño, ¿no? Claro. De cómo el daño es especialmente perverso porque quienes debían cuidar de personas son precisamente los agresores de esas personas. Y habló de no solo el reconocimiento, sino la actuación y la reparación. Y ese término que utilizó de considerarlo una plaga, pues es una palabra dura, ¿no?, en la boca del Papa, que suele elegir con muchísimo cuidado sus palabras. Yo, agradeciendo que lo citara, eché de menos que se hubiera reunido con las asociaciones de víctimas. ¿No? Se reunió con las mayoritarias, no opinan ellas lo mismo. Bueno, se reunió con unos cuantos, pero tampoco puede reunirse con todo el mundo. Bueno, no estaban en su agenda inicial, fue una cosa sobrevenida, lo cual es digno de agradecer, que el hecho de rectificar, pero no estaba en su plan inicial. Dicho esto, obviamente elogió a que diga lo de plaga y que sea duro con ese tema. Ahora, como por sus hechos los conoceréis, yo espero en ese sentido pues que las palabras se traduzcan en actos, porque esa plaga es un problema que ha generado la propia organización eclesial. Bueno, yo espero que los aplausos se traduzcan también en acciones. Sí, bueno, a ver, es que claro, nadie es infalible, incluso el Papa, aún siendo infalible, ¿no? No, perdona, entonces... Bueno, el Papa, por definición, por definición, pero ahí hay cuestiones del discurso que aplaudo, otras que no. Supongo que como mucha gente, que tampoco es como cualquier opinión. Ahora, hay, por ir, digamos, algunos hechos que echen falta, pues tema, por ejemplo, referencia al tema de la igualdad, de los derechos de la mujer, al tema de medio ambiente y cambio climático, y por ir a lo positivo, que yo creo que para mí lo más importante, más allá de cuestiones puntuales, yo creo que un discurso en el contexto actual donde defiendas el hecho de la inmigración y los derechos de las personas migrantes, y que por otra parte reivindiques el papel de la paz frente a un panorama que tenemos de rearme internacional, daba las noticias de Capital Radio hace un ratito, ¿no?, de cómo se ha aumentado el gasto en armamento nuclear, además, que dice, bueno, nuclear, sí, puedo destruir más veces la tierra que el de al lado, bueno, lo que está muy bien.
que se dé ese discurso me parece positivo. Y si me tuviera que quedar con algo, creo que lo más importante es el hecho de la necesidad del diálogo. Y el diálogo no quiere decir hablar uno con otro. El diálogo quiere decir que tú reconozcas al otro. Pues un poco lo que se hace en esta tertulia, ¿no? Habitualmente, es decir, que tú puedes tener unas opiniones u otras, pero reconoces en tu interlocutor, escuchas a lo que opina la otra parte y estableces un diálogo y un debate que tiene que ser constructivo. Yo creo que en ese sentido es lo más positivo con lo que me quedo de ayer, de la visita del Papa, al menos al Congreso. A mí una cosa que me ha gustado es porque al final esto es un fenómeno social, porque lo está consiguiendo, o sea, arrastra a un montón de gente y los políticos van detrás de los votantes, eso es así, ¿no? Y por eso todo el mundo coge la parte positiva diciendo que el Papa me da la razón. me da razón. Pero eso está inventado, ¿no? A mí me ha habido un punto que a mí me ha gustado y no sé si esto es políticamente correcto, es los medios de comunicación, ha habido una presión para ver, porque es un fenómeno social, para ver si el Papa se veía con Bad Bunny, porque Bad Bunny también arrastra a mucha gente joven, hispano, inmigración, estaba fenomenal, ¿no? Y no lo ha hecho, o por lo menos no lo ha hecho públicamente, que sepamos, ¿no? Y yo personalmente lo digo, o sea, si tú coges las letras de las canciones de Bad Bunny y alrededor, no pueden ser más machistas o más contra la igualdad, ¿no? Entonces, que de alguna manera el Papa y su entorno no hayan tragado diciendo, bueno, es que la presión social, todo el mundo nos dice que tenemos que juntarnos con Bad Bunny porque estamos en Madrid juntos y tal, y no lo han hecho. A mí me parece que eso es un control de no ser populista, en el sentido que, pudiendo venirse arriba, porque es que está todo el mundo con el Papa y todos los partidos políticos, pues habría dicho, venga, pues uno más, aquí me cojo el Bad Bunny, y no lo ha hecho. Luego sí que veo que hay un control en este Papa, en el sentido que no va solo al populismo, sino que va realmente a lo que en las ideas que tiene. Bueno, soy coherente con Y creo que además hay que tener foco, Antonio. Yo también creo que si vas a por todo en un discurso, al final no vas a por nada. Habrá elegido unos temas y son los que ha querido hacer. Por supuesto, pero bueno, que se echan en falta algunas cosas y en contra otras. Por cierto, también agradecer, me parece un buen detalle, y eso vincula más con la economía, con el hecho de la referencia a la Escuela de Salamanca, ¿no? Al que se cumplían 500 años, ahí fue... Renovar nuestro orgullo patrio, no está mal tampoco, o sea, que alguien hable bien de España. A mí lo que más me ha gustado ha sido lo que se diría en lenguaje empresarial, el back to basics. Decirle a los políticos en su casa, vamos a renovar el compromiso de la política tiene que ser algo más elevado. Tiene que buscar el bien común, tenemos aquí una serie de... O sea, en su casa es que te aplaudan. Y que, bueno, minutos. Por eso digo que casi no se han enterado, ¿no? O sea, no es que te doy la razón a ti o al otro, tú decías diálogo. En el tema es que tú tengas razón en un tema o que sea tu bandera no implica que yo te la tenga que fastidiar por el hecho de que no se me ha ocurrido a mí, sino que se te ha ocurrido a ti, sino vamos a ponerlo a ello. El tema es elevar el tono de la política en los parlamentos, que yo creo que es lo que se está perdiendo, que estamos en una base de confrontación permanente simplemente por derribar al contrario, no porque deje de tener razón. Lo has dicho tú, pues fuera, ¿no? Y a mí me parece que lo de lo de Bad Bunny y muchas de las otras cosas que tú decías de no elegir más temas, primero, no caben en una agenda que al final es breve, pero también es que los protocolos que sigue el Vaticano deben de ser para el aborto lo más no rigurosos. se tuvo tiempo. Bueno, es que resulta que si la Iglesia Católica no defiende la vida, que venga Dios y el Congreso diga de los algo. Diputados es quien ha aprobado esas leyes. Entonces, ahora está bien. No, pero Antonio, mira a ver, tú estamos hablando de la Iglesia Católica. Es como si la izquierda no defendiera... Quiero decir que es una elección política, no es una elección de tiempo, es una elección política. A ver, si consideráis como una visita de Estado de un jefe de Estado, el jefe del Estado Vaticano, y la comparáis con otras visitas de Estado, pues seguramente hay muchas cosas en común. Cuando un jefe de Estado va a otro país, hay temas que no tocan ni por asomo. No, claramente. No, es que yo creo que también y eso forma parte del protocolo, por muchas razones. Con protocolo, es lo que yo mencionaba. Aquí ¿El Papa venía como visita de Estado o como visita de líder espiritual? Es un mix como SpaceX. Es para entenderlo mejor, ¿no? O sea, no se puede esperar que haga cosas que un jefe de Estado no haría al visitar otro país. Al Congreso vino como jefe de Estado, y es importante el matiz. Claro. Y por eso hizo un discurso más político. ¿Que fue un discurso más explícito que otros jefes de Estado? Quizá también porque el Estado Vaticano pues tiene unas características y una ideología marcada, digamos,
unos principios que él pues los ha explicitado, tiene más sentido, más razón de ser. Podemos discutir si tal o cual cosa decir más o menos, pero en ese sentido ha sido coherente con esos principios. Y luego es muy interesante su visión también sobre la inteligencia artificial y sobre la tecnología, porque pone el dedo en la llaga, es decir, a ver qué biases hay en la construcción y en el desarrollo de esta tecnología, que no es simplemente tal, vamos a intentar corregirlo. Y aquí todo el mundo piensa, es verdad, a veces va en contra de las grandes multinacionales. Y no es así, es que tenemos que generar talento suficiente para participar. Tendríamos que codesarrollar la inteligencia artificial, tendrían que participar más países, tendrían que participar más mujeres, tendrían que participar más ¿cómo se llaman? Títulos universitarios, y entonces hacerla más plural. Lo que está diciendo tiene toda la razón, pero es que parte de la culpa o de la responsabilidad es nuestra, como diría Kennedy, en otro que también dominaba los discursos. Lo que vendría a decir quizá más bien, o así lo he entendido yo, es que sobre la inteligencia artificial y su impulso debe primar más no el valor bursátil, sino el valor humano, ¿no? Es decir, que hay un objetivo final, que es una meta que sea de mejora de bienestar, de mayor acceso, etcétera, y no una cuestión de enriquecimiento. Yo lo que he entendido es que que no olvidemos el valor humano, es decir, sí, que somos humanos, nosotros, lo que le han dicho a los jóvenes. Exactamente, el valor humano. Claro. Yo sigo diciendo que en Barcelona hay que esperar a que termine la visita porque habrá más cosas, ¿no? Hombre, lo tiene muy difícil. Y esperemos que fluya. A ver qué pasa estos 2 días en Barcelona. Que fluya como ha fluido aquí. Claro, porque uno de los puntos es evitar la confrontación, la polarización, cosa que lo suscribo 100%, pero que es muy difícil. Y vamos a ver cómo capea los 2 días, a ver qué le pasa allí, ¿no? Por hacer un recordatorio de lo que el Papa León XIV escribió en su reciente encíclica Magnificat Humanitas sobre la inteligencia artificial, él lanzaba 4 ideas básicas. La primera era reflejar una evidencia, que la inteligencia artificial no es moralmente neutra, sino que los sesgos que aplican son los de sus creadores o sus desarrolladores o los de las personas, empresas, entidades, instituciones que lo financian, quienes lo pagan, vamos. Que el riesgo principal, por tanto, tal y como van las cosas, es la concentración de poder en muy pocas manos. Él hablaba o hacía el llamado en positivo de que esto necesita una regulación para que no se comporte efectivamente como un actor de parte, ¿no? Con intereses concretos. Y lanzaba la idea de fondo de que podríamos intentar entender la inteligencia artificial como la energía nuclear. O sea, sabemos cómo la energía nuclear debe estar al servicio de todos. Porque si está solo al de unos pocos, lo que estamos generando es una enorme arma. Por eso habla de desarmar la inteligencia artificial, y está muy conectado con el principio fundamental de la Iglesia de la igualdad, de tratar a todas las personas, a todo el mundo con igualdad. También es verdad que los países que no tenemos la bomba atómica, pues estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? Yo me acuerdo por eso de tenemos Ucrania, un tratado de no proliferación, ¿no? Se supone que eso pero por eso hasta que alguien no también a la responsabilidad ya está por de los que los no lo aires. tenemos, que tenemos que desarrollar talento y tenemos que también intentar meternos en este desarrollo. Estar ahí. Que no estamos, claro. Que no estamos. Claro, y en el caso de Ucrania, cuando no se separa la Unión Soviética y le quitan la bomba atómica como parte del acuerdo, ya no la tiene Ucrania, ¿no? Contra Rusia, ¿no? O sea, si se lo hubiera quedado, pues probablemente no tendríamos esa invasión. Porque ¿quién invade a Corea del Norte? No se atreve nadie. Ahí va Xi Jinping y tiene que ir Xi Jinping a Norcorea con el tema de por qué tiene la bomba atómica. Entonces, no digo que haya que hacerlo, pero que tiene que decir que el que la tiene un punto de superioridad sobre el resto. Por eso entiendo que la inteligencia artificial, todos los países están detrás para decir, sí, todo es igual, pero que yo no me quede fuera del juego. Porque como te quedes fuera del juego, creo que es donde tenemos un problema no económico-social, sino como civilización al que se queda Pero fuera. por eso me parece acertado lo que señalaba el Papa en la encíclica, justamente de ese tema de la igualdad. Es decir, de que tú puedes ser más rápido y tener un beneficio por ello, pero que al final el acceso, y que no haya una diferencia en el acceso, y al final que esa tecnología, como no es neutral en su uso, pues ese uso tenga ese predominio de ese bien común, ¿no? De ese objetivo de conseguir ese bien común, que no tiene que ir reñido necesariamente con el ánimo de lucro de quienes invierten en esa tecnología. Bueno, y ahí me parece que es bastante de sentido común, es decir, que
al leerlo es como tan obvio y tan sensato que parece que es fácil, pero que está muy bien armado ese No, y es que argumento. paradójicamente el fin de la pobreza se conseguirá a través de la tecnología, porque el acceso a la tecnología y a la información es el principio del fin de la pobreza. Entonces, es una paradoja en sí misma, es decir, la tecnología marca diferencias, pero las diferencias se podrán reducir con el desarrollo de la tecnología y nos metemos en una paradoja o en un bucle infinitamente recursivo. Según el sentido en el que circulen las agujas puede convertirse en un círculo perverso o en un círculo virtuoso. Lo que no hay que olvidar es que si cogemos la población mundial y todos los países, digamos que la religión católica e incluso la extiendes cristiana no va a más, sino va a más otro tipo de religiones, la musulmana. Y entonces al final, digo, a la hora de que quién desarrolla la inteligencia artificial, si lo miras desde un punto de vista cristiano o católico, fenomenal lo que dice el Papa, pero que hay muchísimos millones, miles de millones de personas que dirán, bueno, que lo diga, pero nosotros tenemos nuestras propias creencias y nuestra forma de llevar la cultura. No, digo a la hora que el desarrollo tecnológico no entiende de religión. Tiene que estar India, tiene que estar China, porque hay unos principios básicos que yo creo que son universales, es decir, que puede compartir cualquier persona con religión o incluso sin ella. Es que eso es lo que ha dicho, que delante de eso está el derecho natural. De la economía, en Capital Radio. Hoy con Antonio Sanabria, con Rafael Ramiro y con Isabel Aguilera. Gracias. Que tengáis un buen día. Buen día.